Soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro hashtag para el día de hoy es numeral Ira Musulmana. Buenas noches. Allah. Toute l'Église a pu ainsi entendre les cris aussi. Un grupo de hombres se prepara para el asalto y rodea un consulado estadounidense en Libia. El profeta Mahoma no es Osama Bin Laden, dice este hombre. Mahoma es el mensajero de Alá. Estados Unidos condena enérgicamente este indignante y horrible ataque. Para debatir este tema me encuentro en la Casa Grau con Víctor de Correa, profesor de la Universidad Javeriana, Andrés Molano, profesor del Rosario, y Máximo de Rico, profesor de la Universidad Nacional. Comuníquense con nosotros a nuestra cuenta de Twitter o bien sea por correo electrónico a nuestra página web o nuestra página de Facebook. Veamos la primera nota que tenemos preparada para ustedes. Así se ha registrado en todo el planeta la ira del mundo musulmán que arde en medio de las violentas protestas tras la controvertida película La inocencia de los musulmanes. Muhammad is Allah's messenger and the Quran is our constitution. El film, hecho en California, presuntamente por el productor egipcio cristiano Nakula Baseli, radicado cerca de Los Ángeles y difundido por la red en YouTube desde julio de 2012, muestra al profeta Mahoma como mujeriego, homosexual e incitador de masacres. Killing the men, capturing the women. My husband just left with the caravan. Yes. Go and wait for me in your tent. El Islam es una de las religiones más importantes, con al menos 1.600 millones de creyentes en todo el mundo, que ven a Mahoma como el último profeta que trajo la palabra de Dios a la tierra. Las protestas no han cesado. Manifestantes han quemado banderas estadounidenses en diferentes partes del mundo musulmán, gritando muerte a Estados Unidos y muerte a Israel, elevando a más de 20 el número de países que protestan. Francia, país donde la revista Charlie Hebdo publicó una caricatura de Mahoma, se vio obligada a cerrar consulados, embajadas, escuelas y centros culturales. También se han registrado víctimas mortales en Egipto, Pakistán, Túnez, Yemen y Sudán. El ministro pakistaní de Ferrovías, Ghulam Ahmad Bilur, ofreció $100.000 al que asesine al productor de la película. Hoy anuncio que este blasfemo, este pecador que ha hablado tonterías sobre el santo profeta, quien lo asesine, yo le recompensaré con $100.000. Si alguien más vuelve a hacer una película como esta, volveré a ofrecer $100.000 por su cabeza. Si el gobierno me trae a esa persona, lo mataré yo mismo. No temo ser ahorcado. El primer incidente que desató la ola de violencia fue la muerte del embajador de Estados Unidos en Libia, Chris Stevens, junto a otros 3 estadounidenses que también fueron asesinados en el consulado de Benghazi el pasado 11 de septiembre. El compromiso de Estados Unidos con la tolerancia religiosa se remonta a los orígenes de nuestra nación, pero quiero ser clara, no hay ninguna justificación para ello, ninguna. La violencia como esta no es una forma de honrar la religión o la fe. Mientras haya quienes se toman la vida inocente en el nombre de Dios, el mundo no conocerá una paz verdadera y duradera. Estamos trabajando con el gobierno de Libia para proteger a nuestros diplomáticos. También he ordenado a mi administración aumentar nuestra seguridad en puestos diplomáticos en todo el mundo. Y no se equivoquen, vamos a trabajar con el gobierno libio para llevar ante la justicia a los asesinos que atacaron a nuestro pueblo.
Pese a la alerta roja que se encendió para Estados Unidos y para la reelección de Barack Obama en tiempos de campaña, el gobierno estadounidense supera las tensiones diplomáticas con Egipto en un encuentro entre el presidente de este país, Mohamed Morsi, y la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Hemos visto en esta nota lo que ha sucedido en las últimas semanas por culpa de una película, de un film. Y mi primera pregunta sería para Víctor. ¿Es realmente la culpa de un film? Yo creo que es una excusa perfecta. En el año 2006, recordemos un periódico danés que publicó unas caricaturas donde aparece el profeta Mohammed, o Mahoma, como decimos en español, y su turbante es una bomba. En el año 2008 salió un video que se llama Fitna, publicado y hecho por un miembro del Parlamento holandés, bastante islamófobo, que generó también protestas en el mundo musulmán. La coyuntura de ahora es una coyuntura diferente, donde hay un gran desgaste del gobierno del presidente Obama. Había hecho unas promesas en el Cairo al mundo árabe y al mundo musulmán que no fueron realizadas. Se plantea el cierre de Guantánamo, se continúa con la ocupación de Irak y de Afganistán, lo que es el caldo de cultivo en el cual una excusa tan fácil como esta de la película, una película hecha con toda la intención de provocar, logra el éxito que es provocar. Y del otro lado tenemos un sector, el sector salafista, un sector muy quedado cercano a Al-Qaeda, que necesita una buena excusa, que le sirven en bandeja de plata a la película para que luego la gente salga a la calle. Incluso muchos, estoy casi seguro que muchos de los musulmanes no han visto la película, pero les basta un llamado a la ira para pasar de una agenda aparentemente religiosa a un debate político. No están quemando crucifijos, están quemando banderas de Estados Unidos y de Israel. ¿Están ustedes de acuerdo? Digamos, ¿ese era el objetivo del film? ¿Usted cree que cuando hicieron este film pensaron o midieron lo que iba a suceder? Bueno, seguramente el tiempo en que ha salido la película, porque pues de lo que se dice pues ha salido muchos meses atrás, pero pues ha sido reproducido en coincidencia con el aniversario del 11 de septiembre, ha sido retransmitido por una televisión egipcia con subtítulos en árabe, pues de verdad que deja mucho espacio para lo que en Medio Oriente gusta mucho, hablar de teoría de conspiraciones, ¿no? Y entonces pues hay muchos interrogantes que nos podemos hacer sobre esta película, sobre el momento en que ha salido, a quién ha servido. También tenemos que tener en consideración el hecho que ya hace bastantes meses que no se veían manifestaciones de ira hacia Occidente, hacia Estados Unidos. Sabemos que después de las así llamadas primaveras árabes, lo que tenemos, pues una de las características principales de las primaveras árabes es que a diferencia de lo que ocurría antes, pues no hay ningún reclamo en contra de Estados Unidos, no hay ningún reclamo en contra de Israel, pues quedan una buena parte de la sociedad en contra de estas potencias, pero pues los reclamos eran contra los propios regímenes, entonces como una vuelta atrás, ¿no? Y pues allí tenemos que preguntarnos a quién le conviene todo esto, ¿no? ¿Y a quién le conviene? Bueno, ¿A quién le conviene? Esta es una pregunta muy difícil de contestar, pero yo quisiera retomar la cuestión acerca del rol que pueda tener o no la película, porque sin duda ha servido de catalizador, de gatillo para una serie de acontecimientos en medio de los cuales uno podría identificar varios asuntos que yo creo que hoy en día tienen una enorme importancia en la agenda internacional o en las preguntas que nos hacemos a la hora de analizar la actualidad internacional. Por un lado, todo el debate que parece haberse suscitado, la tensión entre dos libertades, pudiéramos denominarlo así, ¿no? Entre la libertad de expresión y la libertad religiosa, por otro lado, la preservación de ciertos valores o de ciertos principios religiosos. Por el otro lado, las preguntas que siguen latentes acerca de la relación, y lo mencionaba Víctor cuando hizo la alusión al discurso de Barack Obama en el Cairo, el hecho de que esto pone en evidencia que Occidente en general y Estados Unidos en particular no han logrado redefinir su agenda, los términos de relación con el Medio Oriente y el mundo musulmán. Y por otro lado, también ha quedado en evidencia el conjunto de dificultades que enfrentan los gobiernos recientemente instaurados en naciones como Túnez, como Egipto, como Libia, para asegurar una transición después de los regímenes autoritarios a algo que todavía no sabemos muy bien qué forma tendrá.
pero que claramente no será una democracia a la manera típica occidental. Bueno, han planteado varios temas de interés. Yo quería retomar, antes de hablar, digamos, de Estados Unidos y su relación con la primavera árabe y dónde queda esa relación ahora después de estas protestas, quería retomar algo que dijo Víctor. Víctor dijo, se pasó rápidamente de la religión a lo político, porque hoy están quemando banderas de Estados Unidos. Mi pregunta sería, pero ¿no es ese uno de los problemas, que el Islam colapsa lo político con lo religioso y que eso al menos es percibido así en el mundo occidental? Lo primero que habría que aclarar es que hay varios modelos de gobierno musulmán. Uno puede pensar en una Turquía que es un poco más laica, uno puede mirar en un debate en Túnez sobre derechos de las mujeres de ahora, y hay otro modelo mucho más teocrático, si me permiten el nombre, que sería el de Irán o el de Arabia Saudita. Tiene que ver además con la tradición, mientras para los cristianos Dios y el César son diferentes, ¿no? A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Acordémonos que el profeta Mohammed no solamente es un líder religioso, también es un líder político, militar, y enseña una forma de administrar la sociedad. Eso es un elemento que es real. El otro elemento que aparece ahí es que hay la preocupación o el afán por parte de algunos sectores de Occidente de ver los musulmanes como algo homogéneo, y dentro de esa homogeneidad no logran ver los diferentes matices que hay en lo político y también en lo religioso. Y lo tercero, yo quisiera aprovechar para retomar lo que dijiste, Andrés, me parece muy interesante, y es que nos han vendido la idea de que es un debate de derechos, cuando lo que hay es la excusa de los derechos. Es decir, yo suelo decir que uno no puede gritar fuego en un escenario o en un estadio, generar una estampida, generar muertos y decir, no, es que es mi libertad de expresión. Entonces yo creo que lo que tenemos que plantearnos es una mirada mucho más pausada sobre qué es el mundo musulmán. Ok, pero entonces, digamos, este planteamiento de que el Islam no es necesariamente lo que vemos en las protestas. Aquí hay un fundamentalismo radical que no necesariamente representa a todo el mundo musulmán. Pero lo que sí es verdad es que ciertas relaciones estatales han quedado secuestradas ante este extremismo. Y estabas hablando de Estados Unidos, Andrés. ¿Por qué no hablamos un poco, digamos, de cómo se vio afectada la relación entre Estados Unidos-Egipto o Estados Unidos-Libia? Bueno, para empezar, podríamos recordar estas declaraciones del presidente Obama al fragor de los acontecimientos en Benghazi, cuando expresamente dice, Egipto no es nuestro aliado, pero tampoco es nuestro enemigo. Y Egipto es uno de los principales, tal vez el segundo beneficiario de ayuda militar y de cooperación internacional de parte de Estados Unidos. Ha jugado un papel clave, digamos, en el equilibrio de fuerzas en algunos momentos muy complejos de la historia del Medio Oriente, y entonces ahí se pone en evidencia ese desmoronamiento de los lugares comunes o de las ideas preconcebidas o los datos dados por sentado de la relación de Egipto con el mundo árabe. Pero fíjense que yo sigo sin ver eso, porque lo que me parece a mí es que las relaciones entre Egipto y Estados Unidos quedaron pendientes, o sea, quedaron digamos, suspendidas en juego por un video que hizo un amateur con ganas de provocar. Y por lo menos no está muy convencido. No, pues yo creo que pues siguen las relaciones entre Estados Unidos y Egipto, siguen siendo en juegos a pesar del video sobre la inocencia de los musulmanes. Pues también antes pues hay una relación entre lo que son los hermanos musulmanes y la administración de Obama que todavía no es clara. Pues ha dicho bien Andrés, pues la primera cosa que ha dicho Obama es no somos ni amigos ni enemigos. Pues lo que haya un enfrentamiento, pues hay un juego, todavía se tienen que definir los roles. Hay un detalle muy curioso que salió de hecho en las redes sociales durante las protestas en Egipto a la embajada. Ha habido un momento que el representante, pues lo que llevaba la cuenta de la embajada estadounidense en el Cairo de Twitter, pues le mandó un mensaje a los hermanos musulmanes diciéndole, nosotros también entendemos árabes, porque pues los hermanos musulmanes a través de su cuenta de Twitter estaban teniendo como un doble juego, pues un juego de una postura diplomática de somos el gobierno, defendemos la embajada, pero al mismo tiempo pues
invitando la población a protestar. Entonces, pues esto explica muy bien cómo es este balance, este juego que se está todavía jugando. Ahora, sería injusto decir que las dificultades para reconstruir los términos de la relación entre Estados Unidos y el mundo árabe son solo de Washington, ¿no? Yo no diría que es el video el que altera la relación entre el Cairo y Washington. Creo que es más la reacción del presidente Morsi, que se demora en condenar los hechos. Y eso revela de alguna manera también que para un gobierno islamista es muy difícil balancear los desafíos que tiene que enfrentar en el plano interno, donde tiene que responder, digamos, a una movilización de la población, a una reacción popular sumamente airada y a unos principios religiosos, y al mismo tiempo tratar de mantener a salvo sus intereses internacionales. Solo es que se demora en condenar los hechos. Bueno, se demora 48 horas en condenar los hechos, pero también es que si uno mira su discurso ante la Asamblea General, no es un discurso particularmente de reconciliación con Estados Unidos, es un discurso... Yo creo que hay tensiones que se siguen manejando. Lo primero es, Estados Unidos llega tarde a la crisis de Barack Obama hace un año y no sabe cómo posicionarse. Trata de colocar a Suleiman, que era el jefe de la seguridad, como vicepresidente, no le funciona. Coloca a los militares que son funcionales precisamente por lo que tú decías, de la ayuda militar que recibe Egipto por parte de los Estados Unidos. Y hay un tercer momento, que es un momento que nadie se lo imaginaba hace año y medio, que es ver a alguien de los hermanos musulmanes, en este caso Morsi, hablando con la secretaria de Estado de los Estados Unidos, con Hillary Clinton. A mí lo que me parece es que hay una serie de ajustes en los que ni Morsi es capaz de superar su condición de estar en la oposición a estar de jefe de gobierno, ni la Casa Blanca es capaz de ver que los hermanos musulmanes están en la oposición. Y ese desfase de entender las nuevas lógicas es lo que ahora, aparte de eso, hay una agenda económica muy grande y hay un elemento que hay que mencionar, es que las relaciones de Egipto con Washington pasan por el respeto a los acuerdos de Camp David y a la seguridad que Egipto le ofrezca a Israel en términos de estabilidad regional. Sí, pero cuando ustedes dicen esto no es un problema de valores, ¿no? O sea, hay elecciones en Egipto y la secretaria de Estado Hillary Clinton viaja a Egipto a abrir nuevos consulados. Le tiran tomates, es insultada, no hay una disculpa del gobierno egipcio y sin embargo la Clinton sigue diciendo nosotros estamos aquí porque le apostamos a la democracia en esta región. Entonces, ¿cómo es que no hay un enfrentamiento de valores ahí? Mejor dicho, les pregunto de esta forma. ¿No será que Samuel Huntington está ya desde el cielo, de donde sea, muerto de la risa, burlándose de nosotros y diciendo, se los dije, se los dije? Pues desde mi punto de vista, pues miramos bien la situación. Pues estamos hablando de gobierno, pero ¿cuánta gente vemos en la calle? Pues vemos una minoría de personas protestando. Pues probablemente la gran mayoría de los musulmanes en Egipto, en Túnez, en Libia, pues están indignados con este vídeo, pero no han salido a quemar embajadas. Pues volvemos a tomar pues cómo es la verdadera situación, ¿no? Pues claro, hay un juego, pues en este caso es un juego político, donde yo creo que principalmente en el caso de Egipto, los hermanos musulmanes están más bien interesados en consolidar a nivel interno su poder, porque si vemos la componente que ha salido en la calle en estos días, es principalmente una componente salafita, que es objetivamente, después de la caída de Mubarak, la componente salafita es la que puede dar más problema, puede retar más los hermanos musulmanes que están en el poder. Entonces Morsi, pues como representante de los hermanos musulmanes, presidente, pues tiene que lidiar con esta parte de la población. Entonces para mí, pues principalmente en el caso de Egipto, hay un intento de consolidar la parte interna por parte de Morsi y pues jugar a nivel internacional con Estados Unidos, jugar sobre el tema de Camp David, como ha dicho Víctor. ¿Por qué? Porque al 95% la población egipcia pues está en contra de los acuerdos con Israel, pero pues Morsi tendrá que lidiar con esto. Y al mismo tiempo no solamente es Estados Unidos, sino también Irán, por ejemplo. Y uno ahí podría comparar, para tratar de medirle la temperatura a este problema de la relación entre los dos estados, la visita que hace Morsi a Teherán y la visita que hace a Washington, ¿no?
y el desempeño de Morsi como político, la manera en la que se expresa, la relación que establece es mucho más cordial, mucho más acomodaticia, mucho más flexible en Washington que en Teherán. Luego también hay un esfuerzo de Morsi de asegurar un espacio, dijéramos acaso geopolítico propio para Egipto en el nuevo escenario que se ha producido como consecuencia de la primavera árabe. Y eso implica marcar posición frente a Estados Unidos, condicionado por unos factores internos. Máximo señalaba el tema del salafismo, y no hay que olvidar que el partido salafista es la segunda fuerza política en el Parlamento egipcio. Luego todo ese, se forma una especie de cóctel muy volátil de elementos internos, de condicionantes de alta geopolítica, en medio de los cuales queda, en este caso, el presidente Morsi. Yo soy relativamente optimista con lo que se viene dando. Mohamed Morsi, cuando gana las elecciones ese domingo, dice: yo renuncio a los hermanos musulmanes, y de manera simbólica devuelve su carnet, y el discurso que da a la nación incluye a los coptos, un llamado a los liberales, un llamado a la izquierda, y se plantea como el presidente de todos los egipcios. Entonces, uno ve un juego político de ese proceso de consolidación en el que yo tengo cierto optimismo, contrario a aquellos que nos decían que las revueltas árabes no eran otra cosa que el renacer de Al-Qaeda o el triunfo de los salafistas. En el caso de Túnez, por ejemplo, el debate de la constitución de Túnez, las elecciones de octubre pasado, dan mucha esperanza en términos de que, si bien es cierto, hay un sector salafista, hay una apuesta mayoritaria por la democracia. Y el triunfo en Libia del Partido Liberal, en aquel revuelto que es, y el hecho de que las milicias estén más o menos controladas, le da a uno una esperanza que las revueltas árabes están buscando un buen camino. Lo que yo pienso es que pedirles resultados en tan pocos meses es un poco injusto. Sí. ¿Por qué no, digamos, no damos una idea de cuán fuerte es la visión salafista en el resto de los países? Porque veo que, por ejemplo, en Tunisia hay un gran debate sobre legalización o no legalización, digamos, para la participación en política de estos grupos. ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué otros países se está dando este debate? ¿Conveniente o no conveniente que participen en política? Bueno, yo haría simplemente una observación, y es la siguiente. La transformación política que se produzca en el mundo árabe, porque creo que Víctor y Máximo coincidirían conmigo en eso, esto no ha terminado todavía y estamos todavía en una etapa muy inicial. No conducirá a lo que conocemos tradicionalmente como democracia a la manera occidental, como ya lo señalé, y conducirá más bien a experimentos políticos en los cuales las fuerzas islamistas jugarán un papel fundamental. Ahora, dentro del espectro político islamista, si pudiéramos llamarlo así, hay sectores moderados, hay sectores comprometidos con prácticas electorales competitivas, con unos derechos mínimos fundamentales universalmente reconocidos, que no por eso dejan de ser islamistas. Pero también hay corrientes extremas. Luego, uno tendría que hacer la apuesta por esas corrientes moderadas y de alguna manera transar con su condición de islamistas, si se me permite el término, o arriesgarse a una radicalización de las fuerzas políticas y a un giro de la opinión hacia sectores aún mucho más fundamentalistas. Yo quiero retomar lo que tú dices con 3 ejemplos rápidamente. Uno, el ejemplo de Chechenia. Putin ataca a los rebeldes chechenos, mata a los moderados, y los musulmanes, los radicales que están hablando del sultanato de Chechenia toman el control. Segundo ejemplo, Somalia. Las cortes islámicas plantean una propuesta muy moderada, muy bien recibida por la población en el 2006, pero como se llamaban cortes islámicas, el señor Bush ordena que las tropas etíopes los desmantelen, y el vacío de poder lo llena un grupo que sí es radical, que es Al-Shabaab, que es totalmente pro Al-Qaeda. Tercer ejemplo, el caso de Mali. Los tuareg, que son musulmanes, reclaman a Francia durante 6 o 7 procesos de paz cierto grado de autonomía y de independencia, siempre los machacan militarmente, al final se arman y toman el control, y ahora están siendo desplazados por el Al-Qaeda del Magreb Islámico. Son 3 ejemplos donde el cerramiento del espacio político a musulmanes moderados termina por darle alas a los musulmanes radicales. Y digamos, eso, Máximo, es uno de los argumentos que siempre que se escucha mucho desde el occidente. Es decir, la islamofobia es lo que crea la yihad, que no tendríamos tanto extremismo radical si no tuviéramos tanta islamofobia en Occidente. Bueno, ¿es acertado o es una simplificación? Creo que, pues como han dicho tanto Andrés y Víctor,
Pues la presencia salafita radical pues siempre ha habido en estos países. Pues claramente es una minoría y yo creo que el reto actual sea que el Islam moderado, que es representado por los hermanos musulmanes en Egipto, por An-Nahda en Túnez, consiga tomar parte de los votos de los salafitas, que es un voto pues, de rechazo pues, a Occidente principalmente. Y pues en relación a la cuestión de la islamofobia, pues yo creo que ese es el verdadero punto de esta cuestión del video. Pues nosotros lo que vemos es, pues hablamos, como he dicho, de libertad de expresión, de por qué los musulmanes reaccionan así, pero no nos preguntamos cómo puede salir un video así tan insultante, tan difamatorio, que si hubiera ocurrido con otra religión, hubiéramos llamado a la atención a todo el mundo, ¿no? Pues de verdad que, pues... El video es burdo, pero podría representar una minoría tan menor como ustedes plantean, que es la minoría que salió a las calles en Medio Oriente. Exacto, pues es una minoría, pero pues una minoría pues que pues ha hecho un video muy ofensivo. Pues lo podemos enmarcar en la libertad de expresión, pero pues tenemos que mirar, entre comillas, nuestra sociedad y decir, bueno, pues nuestra sociedad no hace mucho tiempo ha sido partícipe de un antisemitismo colectivo generalizados por varias décadas y pues en este caso pues estaba, el objetivo eran las comunidades judías, pues desde el 11 de septiembre o también antes, y también pues mencionando las teorías de Huntington, pues el objetivo, el enfoque son los musulmanes. Entonces, pues claro, pues la reacción en los países musulmanes de esta minoría, pues hay que condenarla, claro, ¿no? Pero pues tiene que ser una oportunidad para mirar a la misma sociedad occidental y extirpar lo que pues es una forma de antisemitismo, claro. Pues. Nos vamos a una pausa y cuando volvamos seguimos hablando de las protestas musulmanas. Volvemos para seguir hablando de las protestas musulmanas aquí desde la Casa Grau. Y para seguir les propongo que veamos una segunda nota sobre lo que ha sido una historia de malos entendidos con el mundo musulmán. Esta no es la primera vez que los pueblos musulmanes muestran su furia ante las publicaciones que burlan al profeta Mahoma. Uno de los retos que plantea el Islam a Occidente es el de la libertad de expresión. Nadie mejor para ejemplificarlo que Ayaan Hirsi Ali, amenazada por sus críticas a la región musulmana. Los versos satánicos, una novela publicada en 1988 por el escritor inglés de origen indio Salman Rushdie, que cuestionaba el islamismo y hablaba de la vida de Mahoma, lo llevó a ser sentenciado a muerte por el supremo líder iraní de la época, el ayatollah Khomeini, quien ofreció una recompensa por su muerte al considerar el libro una blasfemia. Esto desató manifestaciones en contra del escritor y hasta la quema pública de sus libros en países como Pakistán, India e incluso el Reino Unido. Hoy día, más de 20 años después, Rushdie publica su nuevo libro titulado Joseph Anton, en el que relata cómo vivió esos días de persecución. Oh Allah,
Most High, life with my husband is hard to bear, but I submit my will to you. El 2 de noviembre de 2004 en Ámsterdam, el director de cine holandés Theo van Gogh fue asesinado por Mohamed Bouyeri, de origen marroquí y miembro de una organización islámica radical. Luego del estreno de su película Submission, que relata el trato hacia la mujer en orden al Corán y criticando duramente el Islam. He waits till I'm at home alone and comes to my room and he orders me to do things to him, to touch him in places most intimate. El islamista dejó sobre el cadáver del cineasta una carta de 5 páginas, firmada en nombre de Alá, amenazando a gobiernos occidentales, a judíos y a los no creyentes en el profeta Mahoma. El 26 de julio de 2005, Mohamed Bouyeri fue sentenciado a cadena perpetua. El 30 de septiembre de 2005, el periódico danés Jyllands-Posten generó gran polémica al publicar 12 caricaturas sobre el profeta Mahoma, una de ellas con una bomba en el turbante, lo que desató entre la comunidad islámica protestas violentas en ciudades europeas y del mundo árabe, que resultó en asaltos a embajadas danesas de diferentes países del mundo, terminando con la vida de 48 personas. En solidaridad con el periódico, las caricaturas fueron publicadas por varios medios impresos de Alemania y Francia, reafirmando el derecho a la libertad de expresión. En Estados Unidos, el 20 de marzo de 2011, el pastor estadounidense Terry Jones quemó el Corán, en lo que llamó el Día Internacional del Juicio al Corán, en un encuentro religioso frente a al menos 50 personas, pese a las solicitudes de cancelación del gobierno de Barack Obama, el Papa Benedicto XVI y otros líderes mundiales. En estos días, en relación a estas protestas, Bernard-Henri Lévy, el escritor y filósofo francés, dijo: el derecho a la blasfemia es un derecho fundamental. Y yo les quería preguntar a ustedes qué opinión les merecía esa afirmación, a partir de sus últimas afirmaciones, Máximo. Pues yo estoy de acuerdo, todo el mundo tiene libertad de expresión y pues hasta quemar un Corán, pues es un acto lamentable, sinceramente, pero pues cada uno está libre de hacerlo. Pues uno debería intentar no provocar, ¿no? Pues el objetivo es no provocar. Pues si se hace algo para provocar, pues esto es condenable. Yo aquí, un poco jugando a abogado del diablo, les quería plantear que mirábamos la cuestión del otro prisma, porque aquí el planteamiento de Máximo, y ahora es uno del cual quería hablar a continuación, es el tema de cómo construir respeto y tolerancia en nuestras mismas sociedades, que son hoy en día plurirreligiosas, pluriétnicas, multiculturales. Pero mi pregunta tiene que ver con la actitud que en algún momento se ha visto también desde el mundo musulmán. Por ejemplo, afirmaciones como que los ataques del 11 de septiembre fueron autoataques, que se han visto en los principales diarios y en diarios respetados del mundo musulmán. Nunca fueron recibidos, que yo pueda, no puedo citar ejemplos, con este mismo tipo de violencia desde este lado. Entonces, uno puede hablar de que hay, más allá de una instrumentalización, una intolerancia. Pero hay varias cosas. Lo primero, las principales teorías del complot no nacen en el mundo musulmán, nacen en Francia. O sea, quienes dicen que las Torres Gemelas fueron ordenadas por George Bush, toda esta discusión que sobrepasa este debate del día de hoy, tiene nada que ver con el mundo musulmán, son adoptadas por el mundo musulmán, pero nacen en Europa. De la misma manera, los que hacen el ataque al mundo musulmán, al 11 de septiembre, no son personas que vengan ni de los desiertos de Yemen, ni de las montañas de Afganistán. Son gente que está instruida, formada en Alemania, en Inglaterra, en Europa,
y que se radicalizan estando en Europa. Los trabajos del profesor Olivier Roy, que a mí personalmente me gusta, ubica claramente cómo se da el proceso de radicalización, y ese proceso de radicalización se da en buena parte por la política de exclusión que lleva Occidente. Por supuesto hay una caricatura del mundo, de algunos del mundo musulmán sobre los occidentales. Todos somos kafir, infieles, malos, pecadores. Y del lado nuestro también hay un discurso del mundo occidental de ver que todos someten a las mujeres, bueno, y toda la caricatura que se hace sobre eso. Yo creo que tiene que ver mucho, y eso alimenta la violencia de ambos lados. Por ejemplo, y con esto le doy la cabida a mis compañeros, cuando matan a Theo Van Gogh en noviembre del 2004, yo vivía en Holanda. En las siguientes 2 semanas incendia 12 edificaciones musulmanas entre mezquitas y escuelas. Y la referencia en la prensa no pasaba de 4 o 5 líneas, en la última página. Es decir, la prensa cayó sistemáticamente una violencia contra los musulmanes en un país como Holanda, y contrasta con lo que ahora, cuando los musulmanes le piden a Holanda, queremos hacer una marcha en Francia, manejando la libertad de expresión para protestar contra el video, no son autorizados. ¿Hay entonces un clash, un choque entre libertad de expresión y respeto religioso? ¿O cómo se haría entonces para que las sociedades occidentales empiecen a tener un nivel de respeto que hoy en día no vemos? No vemos, porque digamos el video es la expresión extrema de eso, pero Francia, los Países Bajos, en muchos otros lados vemos que ese respeto todavía no está ahí, mismo Estados Unidos. Bueno, uno podría también preguntarse si esto no es reflejo también de cierta crisis espiritual que pueda haberse presentado en Occidente como consecuencia de la modernidad y de todos estos procesos de cambio de los cuales ha sido protagonista Occidente durante los últimos 5 siglos. Pero el hecho es que el mundo occidental tiene una relación muy distinta con la religión, a la relación que pueden tener con sus propias creencias, con los tabús derivados de esas creencias, otras culturas, otras sociedades. En Occidente es válido que un artista como Damien Hirst haga una obra de arte en la que se burla del Papa y muestra al Papa Juan Pablo II tirado en el piso ensangrentado. Y nadie sale a manifestarse iracundo en contra de lo que se considera es una expresión artística, un uso de la libertad de expresión. Pero el hecho de que los parámetros con los cuales en Occidente se viven las libertades no son los mismos con los que en otros contextos se dan esas libertades, es algo que se obvia con demasiada frecuencia. Y lo otro que se obvia con mucha más frecuencia es el hecho de que los ejercicios o el ejercicio de las libertades implica responsabilidades, y que o los individuos en ejercicio de su libertad tienen que asumir una responsabilidad por las consecuencias que se derivan del uso de esa libertad. Yo no hablaría de derecho a la blasfemia. Creo que la blasfemia implica una ofensa a lo que el otro considera valioso. Y creo que el otro tiene derecho a considerar ciertas cosas valiosas, y parte del pluralismo del que tú hablabas implica generar la garantía de que las cosas que todos consideramos valiosas serán respetadas recíprocamente. Pero a partir de la caricaturización del uno y del otro, ¿es posible un diálogo de civilizaciones? Recordemos que un poco la respuesta a Huntington fue la iniciativa del diálogo de civilizaciones en Naciones Unidas, un poco a solicitud de países como Irán, que decían: nosotros tenemos otras interpretaciones de estos derechos y queremos plantearlos en el escenario político, en el escenario internacional. ¿Ha habido un diálogo? ¿Ustedes ven que puede haber un diálogo? Yo me aparto de la idea de choque de civilizaciones. Yo creo que diálogo lo que hay al mismo tiempo. Y de diálogo al mismo tiempo, sí, claro, que es parte del mismo... Claro, es el mismo paquete, o sea, no podemos hacer un acercamiento de civilizaciones. Además, claro, porque no hay un choque de civilizaciones. Sí. Yo creo que no es por ahí. Hay una cantidad de cosas. Pero yo, si me permites, yo veo una posibilidad interesante. Y es que los acontecimientos de los últimos 20 años han generado un enorme interés en Occidente por el mundo árabe, por el mundo musulmán. Y en la medida en que haya más gente estudiando, más gente pendiente, más gente interesada, yo creo que será posible generar algún tipo de entendimiento, de acercamiento. Yo creo que recuperar algún tipo de acuerdos, por ejemplo, quemar libros
ya sea que lo hagan los nazis, ya sea que se haga en la Biblioteca de Alejandría o que lo hagan con lo que hace Terry Jones con un Corán, es rechazable desde cualquier punto de vista. Pienso igualmente, negar cosas que son evidencias, por ejemplo, negar el Holocausto, por ejemplo, yo creo que ahí hay que hacer debates serios y no podemos, sobre pretexto de los derechos humanos, que yo creo que todos los que estamos aquí sentados creemos, lo planteemos de esa manera. Cuando en Colombia hace algunos meses se plantea una ley contra la discriminación, es precisamente en ese sentido, o sea, no podemos, sobre pretexto de caricaturizar, insultar minorías o hacer insultos de género, sobre pretexto de la ridiculización o del humor, generando una afectación a la dignidad de las personas o de los colectivos. Lo que ustedes están viendo en pantalla son algunas de las caricaturas que han salido en medios occidentales, pero también la respuesta que ha hecho un periódico egipcio con caricaturas criticando al mundo occidental. Es decir, las cosas van y las cosas vienen. Y es a partir de, como mostramos un video tan cuestionado, creía que también era importante mostrar que las caricaturas las compartimos entre todos y todos pecamos exactamente por lo mismo. Pero bueno, ¿qué hacer en los países europeos? Usted vivió lo de Alanda. ¿Qué hacer en los países europeos? Uno pensaría que si el problema se resolviera desde acá, eso tendría impacto en la relación con el mundo árabe. ¿Eso es así o no? Bueno, yo creo que pues hay que hacer algo en los países europeos, pero pues por ejemplo, una cosa que no tenemos que enfocarnos solo sobre Europa, pues claramente son cosas que salen de Europa, pero pues también tenemos que mirar la reacción y, por ejemplo, pues lo que se esperaría del mundo árabe, del mundo musulmán, si así lo podemos definir, después de 2 años de sublevaciones, de discusiones, es que saliera, por ejemplo, algún intelectual, algún estudioso y pues sacara unas consideraciones interesantes de puente entre estas dos partes para intentar apartar estos dos extremos que son los que están tomando el escenario, ¿no? Pues tanto en Occidente como en el mundo musulmán. Pero pues esto no ha ocurrido. Entonces yo creo que pues es necesario pues hacer algo en Europa, pues seguramente. Pues siempre habrá, pues desde mi opinión, pues siempre habrá formas de provocación como la del vídeo, pues ya lo vemos, hemos mencionado 2008, 2006, pues podemos ir más allá con el tiempo y pues si no son los musulmanes, pues han sido los judíos o pues cualquier otra comunidad, cualquier otra minoría. Pero pues el trabajo pues tiene que ser por ambos lados. Pues. Pero la pregunta de fondo es... Yo creo que la pregunta de fondo es una pregunta casi que sin respuesta, es ¿debe el mundo entero, o sea, incluso la misma ciudadanía en los países musulmanes, aceptar otras formas de democracia en la que interpretación de los derechos es diferente a la interpretación de una democracia liberal? ¿O debe de a poquito moverse el mundo musulmán hacia democracias liberales, tal como las entendemos nosotros? Porque, Andrés, tú planteabas muy seriamente, vamos a ver otra cosa en el mundo musulmán. Y finalmente esa es la pregunta de fondo, ¿no? Yo distinguiría entre democracias liberales y derechos humanos. He tenido la posibilidad de... Porque no van de la mano. Cuando uno trabaja el tema de derechos humanos con estudiantes y con estudiosos de países musulmanes y de países árabes, se encuentra uno que hay muchas más conexiones de lo que uno piensa. Trabajando en Palestina, por ejemplo, utilizamos todas las categorías de derechos humanos para denunciar la ocupación que hace Israel y encaja perfectamente. Es decir, los derechos humanos nacieron en Occidente, la pólvora nació en China, es decir, no es que tengan una marca registrada y por tanto son occidentales. Pero no se llaman derechos occidentales, se llaman derechos humanos. Por eso, y por lo mismo, yo creo que las comunidades musulmanas, y muchas, los han adoptado en sus luchas y en sus reivindicaciones sin que haya ningún punto de quiebre. Entonces yo por eso diferencio que una cosa es la democracia liberal y otra cosa no encajan, no son iguales que hablar de derechos humanos. Y pienso que los derechos humanos como valores universales sí pueden ser ese puente de comunicación permanente, pero no solo con los musulmanes, con los judíos, con los budistas, pero con el sistema de castas de la India. Pero eso va en contra del discurso político de la mayoría de muchas de las teocracias árabes, en el sentido en que
en que ellas mismas plantean que su interpretación de los derechos es diferente Pero una y que cosa, piden un paso atrás en universalismo lo que no podemos, y hablemos de claro, relativismo. pero lo que o no sea, podemos es meter en la misma maleta a la familia saudí y a las mujeres de Arabia Saudí. Son ahora mismo los tunecinos los que están en la calle, los libios que están en la calle, los egipcios, los jordanos que están en la calle, los que están planteando un modelo diferente. O sea, yo no puedo medir la aceptación o no del mundo musulmán de los derechos humanos por lo que digan los teócratas, ya sea de Arabia Saudí o de Israel o el sistema de castas de la India. Entonces yo o sea, pienso... básicamente usted dice las ciudadanías y o sea, los electorados reclaman lo mismo en todos los países del mundo. Yo creo que hay factores que coinciden. La agenda de PAN, la agenda de justicia social que se levantó en Egipto, que se levantó en Túnez y que se levantó en Libia, si bien no tiene conexiones y no hay que buscar teorías de la conspiración, se parecen a muchos de los reclamos que están haciendo ahora mismo en Grecia o en España los indignados. Es decir, frente a un pensamiento neoliberal, frente a un pensamiento único, la gente se está levantando. Pero ¿ustedes sí creen que el debate universalismo versus relativismo de los derechos ha sido superado, como lo plantea Víctor? No, superado, ¿en qué sentido podríamos hablar de su superación? Es decir, yo lo que creo es que se ha venido construyendo una especie de núcleo duro acerca de lo esencial de los derechos humanos y que sobre eso se puede construir con limitaciones una especie de entendimiento universal en materia de derechos humanos, que está lleno de contradicciones, como por ejemplo que Arabia Saudita e Irán participen en las agencias de Naciones Unidas sobre derechos de la mujer, por ejemplo, cuando tienen unos códigos sumamente restrictivos en cuanto a los derechos de las mujeres. Pero hay ese núcleo duro sí existe y sirve como un referente que se transmite, se comunica y se comparte por distintas sociedades. Pero es evidente que la manera en la que cada uno de los componentes de ese núcleo duro es desarrollada, adaptada a las circunstancias locales, es muy variable y es muy relativa a las condiciones culturales o al propio nivel de desarrollo, digamos, de las instituciones de cada país. Nosotros vamos todas las semanas a universidades a preguntarle a los estudiantes lo que piensan del tema que tratamos. Y esta vez le preguntamos a los estudiantes lo que pensarían si ellos hubiesen sido los objetos de un video tan insultante como el que vimos al principio del programa. Miren lo que nos dijeron. El video es claramente ofensivo. Si uno se pone en el lado cristiano, católico, si el mundo musulmán mostrara a un Jesús teniendo relaciones sexuales, comiendo carne de la forma como lo muestran con el profeta Mohammed, pues digamos que sí sería un poco ofensivo y hay que tener una responsabilidad de cierto grado. Creo yo que, pues, hablando de la libertad de expresión, cada uno, pues sí, es libre de decir lo que quiera, pero no puede rayar en el respeto hacia otras culturas, hacia otros pensamientos, porque esa misma libertad me da responsabilidad a mí de manejar cierta tolerancia y no llegar a la provocación. La respuesta ha sido sobredimensionada por lo que han tomado estos grupos, más que todos los grupos radicales, salafistas, otros culpan a Al-Qaeda. No estoy de acuerdo con la violencia respecto a las protestas deben ser pacíficas. El asesinato del embajador de Estados Unidos ha sido una prueba clara de la violencia que esto genera. Claramente no es un hecho aislado. Yo creo que más bien hace parte de un cierto tipo de islamofobia que se ha generado en Occidente, en donde queremos poner a los musulmanes de pronto como un poco ridículos con su fe rotunda y arraigada hacia Alá. Y sobre todo, y lo que yo creo que es más importante, en Occidente se quiere poner a los musulmanes como solamente terroristas, fundamentalistas, radicales, y no estamos viendo más allá. Cuando a mí se me menciona el tema de choque de civilizaciones, pues no hay que remitirse a un autor, que fue el que planteó dicha teoría, que se llama Samuel Huntington, que él habla de que, o sea, él rompe un paradigma, él lo rompe totalmente. Él dice que ya las confrontaciones y los conflictos internacionales no se van a basar en política tipo Guerra Fría, sino ahora se van a basar en choques culturales. O sea, en esto nos podemos también basar en lo religioso. Bueno, estos eran los estudiantes de la Universidad Javeriana.
Nos quedan muy poquitos minutos del programa, entonces yo les quería preguntar a cada uno, ¿para dónde vamos? Bueno, pues desde mi punto de vista estamos volviendo atrás, porque estamos haciendo unos debates que llevamos bastante tiempo sin hacerlo. Vamos llevando toda la tarde o 3 semanas hablando de Samuel Huntington, que había sido descalificado completamente, también gracias a las protestas en el mundo árabe. Y pues esto pues me vuelvo a conectar con lo que decíamos al principio, ¿no? Pues no es para ver a quién aprovecha de esta situación, pero el tema es, en este momento, pues en este particular momento histórico, pues había un enfoque sobre unas sublevaciones de las poblaciones árabes y pues nos hemos vuelto atrás a hablar el choque de civilización entre el mundo musulmán y el mundo occidental, y acompañado por el tema del nuclear iraní, que había desaparecido por un poco de tiempo y ahora ha vuelto a hacer hincapié. Fuerza, o sea, fue fundamental en esta última Asamblea todo General. Todo encaja. Andrés, ¿para dónde vamos? Bueno, yo no soy muy amigo de hacer predicciones, ¿no es verdad? Porque generalmente pues uno acaba equivocándose en las predicciones. La historia tiene cursos que son sinuosos y recónditos, y yo creo que este caso será precisamente uno de esos. Pero me parece interesante llamar la atención sobre los riesgos de la simplificación. Es decir, no ha sido el mundo musulmán el que ha atacado las embajadas y las sedes diplomáticas occidentales. No ha sido Occidente tampoco el que ha hecho un video que es claramente burdo e irrespetuoso con una sensibilidad legítima de unas personas que tienen una religión. Se trata de unos elementos muy específicos que hacen ese tipo de cosas, y además de unos actores también muy específicos que instrumentalizan y se aprovechan de las circunstancias para impulsar una agenda que no tiene nada que ver, por otro lado, ni con la libertad religiosa ni con la libertad de expresión, y es ahí donde deberíamos poner mucha más atención. Víctor. Yo voy a decir a donde quiero que vayamos. Yo creo que ojalá esto sea un paréntesis, como lo fue la película Fitness en el 2008 y las caricaturas del 2006, y el mundo árabe sea de nuevo, el mundo musulmán sea visto como lo que hemos visto en los últimos 2 años, es decir, como un pueblo, unos pueblos que son capaces de ponerse de pie, de confrontar gobiernos que nadie daba por débiles, como el de Gaddafi, como el de Mubarak, que han caído, como espero que caiga Bashar al-Assad dentro de poco en Siria, y a partir de ahí encuentren su propio camino a crear sociedades más justas. Bueno, para terminar, yo quería destacar las palabras de Andrés cuando señalaba que los derechos vienen acompañados de responsabilidades, y aquí lo importante es destacar que está el derecho a la libertad de expresión, pero desde hashtag, al menos yo quisiera sostener que es importante entender que esos derechos tienen que ser usados con responsabilidad. Nos vamos, nos vemos el próximo jueves. Los invitamos a seguir viendo nuestra franja de análisis todos los días a las 8:30, y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muchísimas gracias a este hermoso lugar, la Casa Grau, que nos recibió hoy. Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil.